La sociedad romana se desarrolló en la península itálica, que como vemos en pantalla tiene una forma muy particular, una forma de bota, y es que estos territorios actualmente componen Italia. Italia posee un relieve accidentado debido a la presencia de grandes cadenas montañosas, y podríamos decir que el territorio italiano se dividía en tres regiones. La Italia continental, situada entre los Alpes y los Apeninos. La Italia insular, que es la parte central, posee una forma relativamente alargada, y la Italia insular, conformada por las islas de Cerdeña, Córcega y Sicilia. Si queremos conocer los límites de la sociedad romana, vamos ahora al cuadro que está a nuestro margen derecho inferior. Los límites del territorio romano, por el norte son las montañas de los Alpes, por el sur el mar Jónico. Hacia el este teníamos al mar Adriático y hacia el oeste el mar Tirreno. Podríamos decir también que la sociedad romana sería la última civilización de la Edad Antigua de la historia universal, ya que al caer la sociedad romana se daría origen a otra edad conocida como la Edad Media. Vamos a conocer un poco más sobre los romanos. Es el origen de la gran civilización romana. Para empezar, tenemos que decir que los principales pobladores que llegaron a la península itálica lo hicieron aproximadamente en el año 1200 antes de nuestra era. Eran diversos pueblos, como latinos, sabinos y samnitas, que luchaban entre sí para poder obtener el mayor control territorial posible. Más adelante, los etruscos se establecieron en el norte de Italia, aproximadamente para el año 1000 a.C. Estos practicaban el culto a los muertos y también la adivinación, por medio de la observación de aves. En el año 800 a.C., los griegos se establecen en el sur de Italia formando diversas colonias. Pero es para el año 753 a.C. en donde se establecería la fundación de Roma, por los hermanos Rómulo y Remo en el monte Palatino a orillas del río Tíber, que por cierto daría pie al origen mitológico de Roma, que se los voy a contar a continuación. Según la leyenda, los romanos descendían de Eneas, que era un héroe troyano. Al final de la guerra, Eneas buscó refugio en Lacio, donde su hijo Ascanio fundó el reino de Alba Longa. Más adelante, Pocras, hijo de Ascanio, tiene dos hijos, Númitor y Amulio. El rey Númitor fue destronado por su hermano Amulio. Númitor tenía una hija llamada Rea Silva, a la que su tío Amulio obligó a hacerse sacerdotisa del dios Marte. Marte y Rea Silva tuvieron dos hijos llamados Rómulo y Remo. Para evitar que los gemelos recién nacidos lo destronen, Amulio ordenó que los arrojaran al río Tíber en una cesta. Pero la cuna ancló al pie del Palatino y fueron encontrados por una loba llamada Luperca y más adelante por el pastor llamado Faustulo. Este los recogió y los crió. Ya mayores, descubrieron su origen y castigaron a Amulio, restituyendo a su abuelo Númitor. Logrando su objetivo, se dirigieron a la región de las 7 colinas, donde Rómulo fundó Roma, matando a su hermano Remo. La sociedad romana estaba compuesta por diversas clases sociales. La clase más alta era la de los patricios, que por cierto eran descendientes de los fundadores de Roma, y formaban el verdadero pueblo romano, denominado populus. Es decir, que estos eran ciudadanos con grandes derechos, y por cierto eran terratenientes. Debajo de los patricios teníamos a los plebeyos, que si bien eran hombres libres, no eran considerados ciudadanos. Se dedicaron al comercio, industria y a la pequeña agricultura. Esta clase social estaba integrada por aventureros, libertos y extranjeros. Con el correr de los años, los plebeyos van a conquistar muchos derechos. Luego teníamos a los clientes, quienes eran hombres de condición libre, pero acogidos, adoptados y protegidos por un pater familias, o sea, por un patricio. Y en escala más baja de la sociedad romana teníamos a los esclavos, que por cierto eran considerados objetos o cosas.
se les podía comprar o vender sin ningún tipo de inconveniente. La historia de Roma está dividida en tres grandes etapas: monarquía, república e imperio. Vamos a desarrollar en esta clase lo que es la primera etapa, correspondiente a la monarquía. Y es que en realidad, en esta etapa de la historia de Roma, esta civilización estuvo regida por 7 reyes, 4 de origen latino y 3 de origen etrusco. Vamos a empezar con el que sería el primer rey de Roma, y me estoy refiriendo al fundador de esta gran civilización, Rómulo, quien gobernó Roma del 753 a.C. hasta el 716 a.C. Como ya les he mencionado, este monarca fundó Roma e implantó el sistema monárquico. Debido a la escasez de mujeres, realizó el rapto a las Sabinas. Creó el Senado, compuesto principalmente por los jefes de las más importantes familias de Roma. Un día, de la nada, desapareció. Se cuenta que su padre, el dios Marte, se lo llevó al cielo. Y a partir de ahí, los romanos lo convirtieron en el dios Quirino. Después de Rómulo, quien seguiría en el trono sería Numa Pompilio, del año 715 a.C. hasta el 673 a.C., quien por cierto era un sacerdote sabino, que asumió el trono debido a que la ciudad era religiosa. Este rey crea el calendario de 12 meses y divide el día en fastos, para realizar actividades legislativas, 245 días, y los días nefastos, para realizar actividades religiosas, que componían 109 días. El gobierno de Numa Pompilio fue bastante tranquilo. Quien le sucedería en el poder sería Tulio Hostilio, quien gobernaría del año 672 a.C. hacia el 640 a.C. A diferencia de su antecesor, Tulio Hostilio era un rey guerrero y fue elegido por el Senado. Este rey inició, de alguna manera, la expansión de Roma por encima del territorio de Alba Longa y convirtió a Roma en la primera potencia del territorio de Lacio. Al terminar el mandato de Tulio Hostilio, quien asumiría el gobierno sería Anco Marcio, el último rey de los latinos, quien gobernaría Roma del 640 a.C. hacia el 616 a.C. Este descendiente de los sabinos fue nieto de Numa Pompilio. Construyó el primer puerto sobre el río Tíber. Además, fundó el puerto de Ostia. Organizó las instituciones religiosas y es el iniciador de los principales colegios sacerdotales: los vestales, pontífices, flamines, augures. Al terminar el mandato de los latinos, estos van a ser invadidos por los etruscos, que eran una civilización al norte del territorio de la península itálica, como lo hemos visto inicialmente, y que por cierto eran más desarrollados que los propios latinos. En resumidas cuentas, etruscos y latinos se van a sintetizar, se van a fusionar, pero bajo el eje de los etruscos. Es así como cambiamos a los 4 monarcas iniciales por monarcas etruscos. ¿Cuáles son? Los vamos a ver ahora a continuación. En esta gráfica podemos observar en parte algunas de las construcciones que se edificaron en la monarquía romana y que fueron muy importantes para el desarrollo de esta sociedad. Dentro de las que más podríamos destacar es el Foro Romano. También tenemos al Circo Romano, en donde se daban espectáculos y algunas carreras entre carruajes y caballos. También teníamos al Teatro Romano y también las murallas de Roma, que sirvieron como una importante línea de contención ante posibles invasiones. Muy bien, chicos, continuemos. Como ya le hemos dicho, Roma fue dominada por los etruscos, quienes influyeron en el avance de la cultura romana, sometiendo y asimilando a los latinos. Es así como ahora los reyes tendrían esta ascendencia etrusca. Vamos a empezar con Tarquino el Antiguo, quien gobernó Roma del 616 a.C. hasta el 578 a.C.
Podríamos decir que fue el primer rey etrusco en Roma y mandó a construir la Cloaca Máxima, el templo de Júpiter, que en realidad era el dios Zeus para los griegos, y el Circo Máximo. Para debilitar la influencia patricia, por cierto, recordemos que los patricios eran la clase más alta de Roma, aumentó a 300 el número de los senadores. Al finalizar el gobierno de Tarquino el Antiguo, seguiría Servio Tulio, quien gobernaría Roma del 578 a.C. al 534 a.C. Que por cierto, Servio Tulio fue el rey más querido de Roma, después de Rómulo. Realizó el primer censo con el objetivo de conocer la riqueza de la población. A partir de ello, separó a la población romana en 7 clases de acuerdo a su riqueza. Fue asesinado por los hijos de Tarquino el Antiguo. Y el último rey de los etruscos es Tarquino el Soberbio, que más o menos ya te imaginarás qué pasó con él con tan solo escuchar su apelativo. Este Tarquino gobernó Roma del 534 a.C. hasta el 510 a.C. Este rey era odiado debido a la tiranía que ejercía. Despreciaba al Senado, despreciaba sobre todo las costumbres de los ancianos y los antiguos latinos, y contentaba al pueblo con aventuras militares. Pero lo que de alguna manera derramó el agua del vaso fue la violación de Lucrecia. Lucrecia era la esposa de un destacado ciudadano, de un importante patricio. El Senado inició una revuelta contra su gobierno. Para el 510 a.C., Bruto declaró abolida la monarquía e instaura la república. Dispuso que el rey y su familia fueran desterrados de Roma. Más adelante, los hijos de Tarquino fueron asesinados debido a que pretendían conquistar Roma con ayuda de los etruscos. Sin más, podríamos decir que los romanos entendieron que no podían entregarle todo el poder político a una sola persona y debían reforzar las instituciones políticas de gobierno, dando paso a la segunda etapa de la historia de Roma, la famosa República, que vamos a ver en nuestro siguiente tema. Esto ha sido todo por hoy, chicos. Cuídense mucho y conmigo será en una próxima oportunidad.